Hola, bienvenidos al Poder de Sanar. Vamos hoy a ver nuestro video número 4 sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico. El Sistema de Sanación Holístico Hoffman y el Instituto Hoffman de Educación presentan entonces el tema ¿qué determina la vulnerabilidad ante el estrés? Vamos a seguir profundizando entonces en todo lo que estuvimos hablando sobre el sistema nervioso, simpático y parasimpático. Y entonces vamos a reconocer que hay tendencias naturales. Hay personas que son más susceptibles ante las exigencias y demandas externas. Y ante ciertas circunstancias, presiones y el propio sentido del deber ser, son más vulnerables al estrés y generan una respuesta elevada ante el mismo. O sea, que hay personas que tienen una tendencia mayor a ser estresadas y otras que son más relajadas. Unos que viven a la defensiva y otros que viven un poco antiparabólicamente. En unas personas está más activado el tono vagal, el tono parasimpático, de manera que justamente todo lo relacionado con una capacidad, un comportamiento, un estado cognitivo, un estado emocional normal, un umbral sensitivo al dolor también normal, niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos y una microbiota normal, tiende a ocurrir en estas personas que tienen el tono vagal elevado. La invulnerabilidad a la enfermedad es menor. Mientras que las personas que tienen el tono vagal bajo, disminuido, son más vulnerables. Están en una condición de estrés que activa y altera el comportamiento, el estado cognitivo y emocional, disminuye el umbral sensitivo al dolor, hay niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos, y hay una microbiota alterada, que es lo que se llama disbiosis. El estrés se convierte en distrés, o sea, en una condición capaz de generar enfermedad. Y afecta porque solemos no darnos cuenta que estamos estresados, ya que para nosotros el estado natural es estar así, vivir en esa condición del que deber ser, ser fuertes, estar a la defensiva, pensar en las cosas negativas, pensar en los peligros. Así que descalificamos el poder que poseen las presiones para afectarnos porque creemos que somos fuertes y que podemos con todo porque nos han enseñado a ser así, del tamaño del problema que se nos presente. Ignoramos o suprimimos los síntomas y las señales, a veces con medicamentos, de una manera alegre, porque no tengo por qué sentirme mal, porque tengo que trabajar, porque tengo que cumplir, porque tengo que, el deber ser me llama. Entonces, silenciamos a nuestro organismo. Eso es un grave error porque entre las exigencias y las demandas expectativas permanentes, las presiones, etcétera, se genera ese distrés, esa condición permanente que ante nuevos problemas nos van a manifestar dos maneras distintas y enfermizas de responder. O desarrollando enfermedades crónicas y psicosomáticas o desarrollando evasiones adictivas. En términos generales, esta es la manera como todos los seres humanos respondemos al distrés. Pero hay personas que ante las dificultades y las exigencias perciben el mundo también desde el, bueno, esto es así, que no se inmutan ni se perturban, puede que se ocupen para intentar hacer lo que sea posible, pero están tranquilos, no se lo toman personal como si no fuese con ellos, o aceptan las responsabilidades compartidas, son capaces de aceptar un no por respuesta y se quedan tranquilos y entienden que hay cosas que no se pueden cambiar y están fuera de su control, y no insisten, se relajan. Son personas a los que llamamos flexibles en extremo, flexi-rich tal vez, y otros que son tal vez demasiado exigentes y rígidos, pendientes del deber ser, que se angustian, se preocupan y se estresan por lograr lo imposible, se lo toman personal y lo convierten en su responsabilidad, no aceptan un no por respuesta, no aceptan injusticia y quieren que los ineptos se corrijan y sean penalizados si es posible. Tienen una actitud siempre del deber ser. Pues esas personas están más estresadas. Vamos a llamar que su condición yang está más activa, son personalidades simpaticotónicas, mientras que a las otras las llamamos flexi-rich, personalidades parasimpaticotónicas, relajadas, en las cuales predomina la energía yin. Los rigiflex y flexi-rich. ¿Qué ocurre? Que los rigiflex suelen ser personas ansiosas, controladoras y estresadas, con un tono simpático acentuado y niveles altos de adrenalina y noradrenalina, lo cual los hace vulnerables de una mayor forma ante el estrés y presentar cierto tipo de patologías más comunes en ellos, como son hipertensión, hipertiroidismo, estreñimiento, colitis, gastritis, contracturas musculares, rectificación cervical, artrosis,
Todo eso por esa tensión y estrés permanente, insomnio, depresión, crisis de ansiedad y pánico, enfermedades autoinmunes, cáncer. Por el contrario, los flexi-rich son personas relajadas, despreocupadas, llevaderas, cuyo tono parasimpático está acentuado, niveles elevados de acetilcolina, son menos vulnerables al estrés, razón por la cual podrían presentar eventualmente síntomas más bien agudos o puntuales de estrés, tales como crisis hipertensiva, cuando haya un estrés muy fuerte, dolor de cabeza, contractura muscular, neuritis, acidez, inflamación e tensión intestinal, o ante un estrés crónico podría reaccionar también con algún tipo de enfermedades psicosomáticas, mayor propensión también a las adicciones varias, a la obesidad, la diabetes, porque son personas más relajadas, más condescendientes con el placer, con el bienestar, con el disfrute, con el que todo está bien y que nada me debería alterar. ¿Qué hacer para hacernos menos afectables por los eventos externos y desarrollar resiliencia o inmunidad ante el estrés? Pues esto es muy importante. Porque ¿qué entenderemos nosotros? Debemos entender que cada uno de nosotros, según nuestra tendencia, cada uno de ustedes debe evaluarse. Ya me imagino que cada uno de ustedes ya debe saber si es flexi o si es rigid. Si predomina la tendencia al control y al deber ser, o a la tranquilidad, al dejar ser, al fluir, y que como vamos viendo, vamos viendo. Bueno, la verdad es que las dos son cualidades importantes y necesarias. Las personas flexi requieren firmeza y resistencia para fortalecer la resiliencia. Porque la resiliencia son las dos cualidades, las dos funciones, tanto la firmeza como la adaptabilidad. Entonces una persona demasiado flexible debe aprender a medirse, a reducir las expectativas y proyectos en los que se comprometen, porque no saben decir no, a definir metas significativas, a organizarse, necesitan orden, compromiso, responsabilidad, moralidad y confiabilidad, comunicarse asertivamente con firmeza y lograr límites claros. De igual manera deben concientizar y estar atentos a la falta de límites, a la dispersión, a la necesidad de complacer a otros, a la compra de afecto que generan tratando de ayudar a todo el mundo, al exceso de confianza, a la conformidad, al facilismo, al antiparabolismo, al desarrollar entonces, por el contrario, combatividad, focalización, concentración para superar los obstáculos y gerenciar los logros. Para ellos entonces, el concentrarse en el qué debo hacer es más importante que nada. Lo más importante es el qué, es el hacerlo, es el concretar, es el delivery. Por otra parte, entonces, entendamos que la firmeza para estas personas es ser precavido y previsivo. Firmeza es desarrollar cualidades que nos permitan evaluar los contras, las dificultades, los peligros y las desventajas. Tanto como es importante ver el lado positivo, también hay que estar preparado para lo negativo. Por lo tanto, se requiere firmeza para estar prevenido, estructurado, ser recto, firme, resistente y exigente. Ese es el lado positivo. Hay que ser combativo, confrontador, despierto, atento y alerta a las señales, buscar, concretar y hacer lo correcto, pero sin atropellar, herir o ofender a nadie. Es importante ser sensible, proactivo, asertivo, decir lo conveniente, ser puntual, señalar, indicar, corregir y educar, saber impartir directrices y hacerse respetar sin hacer sentir mal a nadie. Poseer el sentido del deber, del compromiso y lo que debe ser. Tratar de ayudar, ser justo, equitativo y generoso, pero respetar los tiempos y procesos personales también. Hay que saber motivar, incentivar y liderizar procesos de cambio sin respeto y violencia ni imposiciones. Hay que ser disciplinado, organizado, comprometido con el logro, pero tratar de no controlar, descalificar, juzgar ni perder de vista lo positivo también. Saber resistir o confrontar pacíficamente sin llegar a la crítica, la descalificación o la ofensividad. O sea, moderar eso. Es ser ordenado, tenaz, perseverante, responsable, comprometido, pero no engancharse ni dejarse afectar por confrontaciones, adversidades o desaciertos. Esto está asociado a los principios de la realización, la autoexigencia y la disciplina para el cultivo de ciertas virtudes, como la paciencia, la perseverancia, la constancia, la tolerancia, la consideración, el respeto, el poder utilizar la capacidad de proyectar y visualizar, el compromiso con la excelencia y no con el éxito, el optimismo, la fe y la confianza, la responsabilidad, la ética y la moral, la estructura. Todo esto son principios de realización que debemos trabajar y que están asociados entonces con la firmeza sin exceso. El exceso que, por lo contrario, el rígido
a veces comete. Por lo tanto, tiene que trabajar desarrollando la resiliencia en función de flexibilidad y adaptación. ¿Qué debe aprender entonces una persona excesivamente estricta, rígida y controladora? Debe aprender a escuchar, a comunicarse asertivamente, para ser receptivo, dulce, con paciencia, consideración, tener sentido del humor, optimismo, a dejarse fluir con el aquí y el ahora, el reencuadre de resultados, la reducción de expectativas, la creatividad, el centrarse en el proceso. Asimismo, deben esforzarse en manejar la necesidad de control, los niveles de exigencia, la capacidad de pensamiento crítico, cuidarse de los prejuicios, de la imprudencia, la intolerancia, la ira, la exclusión y la segregación para hacer equipo, para trabajar entonces en equipo. Necesito entonces aprender a relacionarme y entender que el cómo hago las cosas puede ser hasta más importante que el qué, porque las debo hacer con amor, en equipo, con conciliación, conciliar entre nosotros para lograr resultados mejores. Entonces, la adaptabilidad es la cualidad que nos permite ser entusiastas y confiados, atentos a los pros, a las ventajas, a las cualidades y oportunidades, siendo considerado flexible, adaptable e innovador. Por otro lado, negociador, diplomático, la capacidad de mediar, interceder y procurar armonizar, buscar que nadie se sienta mal, pero sin dejar de hacer los respectivos y oportunos correctivos. Ser receptivo, apacible, condescendiente, empático, indulgente, permisivo, amoroso y comprensivo, deseando ser útil y servicial, pero sabiendo que no se puede complacer a todo el mundo. Poseer sentido del aprecio, de la gratitud y del disfrute de lo que hay en el aquí y en el ahora. Compartir los dones, sabiendo poner límites, sin crear dependencia. Saber tolerar y aceptar sin llegar a la conformidad, la desistencia ni la sumisión. Poder estar relajado, despreocupado, saber que todo tiene su momento, pero también que no hay logros sin esfuerzo. Saber ceder y adaptarse ante situaciones conflictivas e imprevistas sin perder ante las adversidades la armonía, la paz y el disfrute de la globalidad. No darle tanta importancia a los detalles como para que me quiten la paz. Y ser capaz de renunciar, entregarse y dejarse fluir ante los obstáculos sin perder el norte, el ánimo y el empuje. ¿Qué serían los principios del disfrute que debe trabajar entonces un Rigiflex? La aceptación y la renuncia, las no expectativas, las no pretensiones, el aquí y el ahora, el juego, el no darnos mala vida, la celebración permanente, la no resistencia, fluir en el cambio, la gratitud y el perdón, la humildad, el desapego, recordar que somos únicos y especiales, por lo tanto, permitirnos la espontaneidad y la autenticidad, no permitirnos las comparaciones ni los juicios, porque todo es sagrado. Reconocer la dimensión espiritual y apreciar lo fundamental. Estos son principios para el disfrute que debemos equilibrar con los principios de la realización. Pero necesitamos autoconocernos, evaluarnos, identificar lo que nos quita energía y lo que nos da energía. Los invito entonces a asumir el reto que nos ayude a profundizar en el diagnóstico de salud, que nos permite entonces identificar las necesidades y conflictos no resueltos para poder identificar entonces qué tengo que trabajar, qué tengo que controlar, qué tengo que limitar y qué tengo que desarrollar, qué debo fortalecer, fijar metas de salud cortas, a mediano y largo plazo e iniciar un plan de entrenamiento de salud que nos ayude a estirarnos, a respirar adecuadamente, aprender a hacer el ejercicio que nuestro organismo requiere, desarrollar capacidad cardiovascular, aumentar la capacidad pulmonar, aprender a meditar, a relajarnos, etcétera, etcétera. Y todos esos conocimientos que poco a poco vamos a ir incluyendo en etapas futuras, en la medida que luego hagamos definitivamente el reto de vida plena en salud total que viene después de que recibamos esa asesoría médica que nos va a permitir entender qué debo hacer yo para cuidarme adecuadamente, dependiendo de mi condición física y mi salud. Pues habrá entonces tal vez un diagnóstico médico y habrá unas indicaciones muy particulares que en ese reto de 12 semanas vamos a implementar junto con el conocimiento sobre las 7 claves del mantenimiento que nos van a ayudar a lograr en 3 meses un cambio de un 70-80% de logros y realizaciones en tan solo 3 meses y el resto lo lograremos posteriormente, poco a poco. Pero en 3 meses podemos lograr ese gran reto de alcanzar una vida plena y una salud total que ya empiece a cambiar nuestro estilo de vida.
Los invito a que en la página web www.drfredhoffman.com encuentren información sobre todas nuestras actividades en las distintas empresas, la academia, la clínica, la Hacienda de la Concepción, y a seguirnos por nuestras redes, @drhoffman, @drhoffman.holística, Hacienda de la Concepción, Instagram, Twitter, etc. Muchísimas gracias. Y para la próxima clase vamos a ver cómo influye el sistema digestivo y nervioso neuroentérico, el llamado segundo cerebro, en los procesos de salud, de inmunidad del organismo. Gracias.